En el profundo e inquietante silencio de la noche, la pequeña ciudad de Ashbrook parecía como cualquier otra, enclavada en las sombras de árboles imponentes que susurraban secretos en el viento. Las luces de la calle parpadeaban esporádicamente, proyectando largas y espeluznantes sombras en el pavimento agrietado. No hubo sonido, solo el crujido ocasional de una vieja casa asentándose, o el crujido de hojas secas siendo barridas por la brisa fría. Cuando el reloj llegó a medianoche, un escalofrío descendió sobre Ashbrook, uno que parecía filtrarse en los huesos de cada ser viviente en la ciudad. La luna, una delgada media luna, colgaba bajo en el cielo, apenas iluminando las calles oscuras. En el corazón de la ciudad, la antigua mansión al final de la calle Oal se quedó en silencio, sus ventanas se oscureció, su fachada una vez grande ahora se desmorona bajo el peso de los años. No había sonido, no había movimiento, solo el débil y mohoso olor de decadencia que se aferró al aire. Sin embargo, esta noche, algo fue diferente. Dentro de la mansión, debajo de las capas de polvo y muebles rotos, una presencia se agitaba. Fue un cambio sutil, casi imperceptible, un movimiento en el aire que parecía acercarse más. Las tablas del piso gemían bajo un peso invisible, y una ráfaga fría barrió por los pasillos vacíos. En el ático, objetos olvidados por mucho tiempo se desplazaron, como empujados por manos invisibles. Y luego, estaba el sonido de algo pesado raspando por el suelo, el lento y deliberado arrastre de una presencia que no debería estar allí. El aire se enfría aún más, como si las paredes mismas de la casa exhalaban su último aliento. Las sombras, una vez meros destellos, ahora se extendían de forma antinatural a través de la habitación, alargando y retorciéndose en las esquinas donde la luz no se atrevía a alcanzar. Y en el rincón más oscuro del ático, algo comenzó a formarse. Al principio era un esbozo, solo una sugerencia de movimiento, una distorsión en el aire, una onda que perturbaba la oscuridad. Pero a medida que los segundos se arrastraban, se solidificó. Era humano, pero no. Sus rasgos eran borrosos, como si fueran oscurecidos por un grueso velo de estática. Se movía con una fluidez inquietante, sus pasos resonando a través de la mansión como los susurros de almas muertas hace mucho tiempo. La cosa en el ático tenía hambre, su sed insaciable de algo, de alguien, palpable en el aire. Abajo, en las profundidades de la casa, las paredes parecían tararear con una energía opresiva. Los pisos temblaban como si trataran de advertir a cualquiera que pudiera ser lo suficientemente tonto como para permanecer en la casa. Pero no quedaba nadie. El pueblo había abandonado por mucho tiempo Ashbrook, dejándolo pudrirse y decaer en silencio. Mientras la presencia bajaba a través de la mansión, un extraño malestar barrió la ciudad. El mismo aire parecía espesar, sofocante, como si la tierra misma hubiera dado la espalda al lugar que antes era vivo. Los susurros de aquellos que habían vivido en Ashbrook, los que habían desaparecido hace años, parecían revolcarse en la fría noche, sus recuerdos permaneciendo como una niebla, nublando la mente con temor. La cosa llegó a la planta principal, y su movimiento se volvió más deliberado, más decidido. Estaba cazando. Y cuando se acercaba a la puerta principal, el más débil de los sonidos resonaba desde las calles vacías, como la baraja de los pies, o el raspado de clavos contra piedra. Fue una advertencia, pero llegó demasiado tarde. La cosa pasó por la puerta, resbalándose en la noche. La casa, una vez más, estaba en silencio. Pero bajo la quietud, una promesa colgaba en el aire, una que nadie en Ashbrook jamás olvidaría. La ciudad no estaba vacía. Nunca lo había sido de verdad. El aire en Ashbrook se sentía más pesado a medida que la noche se profundizaba, casi como si el pueblo mismo hubiera comenzado a absorber la oscura presencia que ahora rondaba sus calles. Las casas abandonadas, una vez llenas de risas y vida, ahora parecían tumbas olvidadas. Los pocos edificios que quedaban, la iglesia con su campanario torcido de años de negligencia y la tienda general, cuyos estantes habían sido limpiados hace mucho tiempo, parecían mirar con un ojo desenfadado. Se quedaron en silencio, como testigos silenciosos de la calamidad que se había desarrollado aquí. La mansión, situada en el extremo más lejano de Oak Street, siempre había sido la estructura más imponente de la ciudad. Una reliquia de los mejores días de Ashbrook, cuando la ciudad había sido próspera y llena de ambición,
la mansión había pertenecido una vez a los Eversys, una familia con una reputación tan extraña como su riqueza. Algunos susurraban que habían incursionado en prácticas ocultas, su fortuna ligada a algo oscuro. Otros dijeron que habían hecho un pacto con fuerzas más allá del mundo humano. Cualquiera que fuera la verdad, los Eversys habían desaparecido sin dejar rastro, dejando que la mansión se desmoronara en una cáscara decadente de su antiguo yo. La mansión había permanecido vacía durante años, pero no fue hasta esta noche que algo antiguo y terrible había sido agitado dentro de sus paredes podridas. Dentro de la casa oscurecida, la presencia se había fortalecido. Podía sentir el latido del corazón de la tierra debajo de ella, un pulso que coincidía con el suyo propio, palpitando más fuerte, como si los dos estuvieran entrelazados. Fue atraído al sótano, un lugar intacto durante años. Debajo de la casa, algo pulsaba, una fuerza atada a la tierra, encerrada por los Eversys en los primeros días de la casa. Había estado inactivo, olvidado por todos menos por la casa misma, hasta esta noche. La cosa en el ático sintió el tirón. No tenía nombre ni forma, no era más que una sombra, una esencia, un vacío envuelto en contornos semejantes a los humanos. Pero esta noche, estaba despertando, convirtiéndose en más que un espectro, más que un susurro. Se movió hacia el sótano, sus pasos suaves pero seguros. Su hambre roía por dentro, un anhelo por algo que no podía nombrar, algo perdido en el tiempo pero encontrado esta noche en la casa. Al llegar a la oscura escalera que llevaba al sótano, se detuvo. El aire a su alrededor parecía palpitar con energía, como si la casa misma se estuviera resistiendo a su acercamiento. Pero la casa no tenía voluntad propia, por mucho tiempo había sido vaciada de su fuerza vital. La presencia, sin embargo, fue determinada. Se adelantó, y las escaleras gemían por debajo de su peso, como si la casa misma estuviera tratando de alejarla. Pero era demasiado tarde. La cosa ya había reclamado este espacio. El sótano estaba frío y húmedo, el olor del moho espeso en el aire. Las viejas cajas de recuerdos olvidados estaban apiladas en esquinas, las reliquias de la familia olvidadas ahora solo desordenan. Pero en el rincón más lejano, oscurecido por los restos de muebles antiguos, yacía un antiguo cofre de madera. Era extraño, sus esquinas estaban atornilladas, como si se hubiera construido apresuradamente. Había marcas en el pecho, símbolos extraños, remolinos e indescifrables. Fue este pecho que había atraído la cosa a la mansión, este pecho que contenía la esencia misma que buscaba. La cosa se acercó, su sombra se extendía antinaturalmente a través del suelo de piedra. Se extendía, su forma parpadeaba y desvanecía con cada paso. Con un chirrido de madera vieja, el pecho crujió, revelando la oscuridad interior. Pero dentro, no había tesoro, ni riqueza. En lugar de eso, había una piedra pequeña y resplandeciente, su superficie suave y fría al tacto. A medida que los dedos de la cosa cepillaban la piedra, una sacudida de energía surgía a través de su forma, inundándola de una sensación de poder que era a la vez embriagadora y aterradora. La piedra había sido sellada por una razón. No era un tesoro, era una prisión. Por un momento, la cosa titubeó. Sentía algo, no estaba solo. Algo dentro del pecho había comenzado a agitarse, como un espíritu inquieto que despertaba de un largo sueño. La piedra no era simplemente una llave para el poder, era una llave para algo más oscuro, algo que había estado esperando. La cosa dudó, pero el hambre era demasiado fuerte. Podía sentir la corriente de energía corriendo a través de ella, y en ese instante, sabía que tenía que continuar. Con un terrible chirrido, la cosa envolvió su forma alrededor de la piedra, aferrándose a su poder. Y en ese momento, algo más se agitaba, algo mucho más viejo que la cosa. No era un espíritu, sino una fuerza. Una fuerza que había permanecido latente bajo la tierra, bajo los cimientos de Ashbrook, esperando ser liberada. Arriba, en las habitaciones vacías de la mansión, la casa gimió. El viento aullaba afuera, agitando las ventanas, y el aire, una vez inmóvil, parecía cobrar vida. Los árboles de afuera comenzaron a balancearse, sus ramas retorciéndose como garras contra el cielo. La luna por encima brillaba más brillante, su luz enfermiza y antinatural.
La gente de Asbrough ya había abandonado la ciudad hace mucho tiempo, pero sus recuerdos persistían como sombras en las calles vacías. Los viejos hablaron de la maldición que había echado raíces aquí, la maldición de los Eversys, la maldición que los había reclamado y todo su linaje. La cosa no fue la única que despertó esta noche. La maldición había sido levantada de sus cadenas, y era libre de vagar una vez más. Fuera de la mansión, algo cambió. El viento se levantó, aullando mientras despedazaba las calles, y el suelo comenzó a temblar debajo de él. Los árboles antiguos a lo largo de Oak Street se balancearon violentamente, sus raíces tirando de la tierra como si algo les estuviera alcanzando desde abajo. La maldición había regresado a Asbrough. Y esta vez, no se negaría. En el corazón de la ciudad, debajo de las calles y más allá del alcance del tiempo, se había desatado algo oscuro, algo más viejo que la casa, más viejo que la ciudad, más viejo que cualquier cosa que el mundo hubiera conocido. Asbrough ya no era solo un pueblo olvidado. Se había convertido en la puerta de entrada a algo que había sido sellado durante siglos. Los muertos habían regresado, y tenían hambre. Y lo que estaba en la mansión, la sombra, la presencia, la maldición, era solo el principio. La mansión tembló con la fuerza de un pulso profundo y antiguo que parecía emanar de la fundación misma de la tierra misma. La casa, una vez una reliquia tranquila del pasado, ahora tarareaba con una energía palpable, oscura y espesa, como una tormenta que se junta en el horizonte. El aire en sí parecía deformarse, torcerse y doblarse, como si la misma atmósfera alrededor de la mansión estuviera siendo moldeada por fuerzas mucho más allá de la comprensión humana. La cosa, ahora totalmente unida a la piedra, sintió una oleada de poder a través de ella que estaba más allá de todo lo que había experimentado. Siempre había existido en la periferia, una sombra a la deriva a través de las grietas del mundo, alimentándose de la energía de los espacios olvidados. Pero esto era diferente. Esto era poder real. Poder que podría doblar el mismo tejido de la realidad. Ya no estaba simplemente hambriento, estaba vivo, consciente, y estaba creciendo. A medida que la presencia surgía, una ola ondulante de energía barrió a través de la mansión. Los viejos muros parecían crujir en protesta, como si estuvieran sintiendo la tensión de una antigua fuerza que se despertaba después de tantos años de sueño. Las vigas gemían, y los pisos parecían doblarse bajo el peso de algo vasto e invisible. Fuera, el viento se levantó, arremolinándose violentamente alrededor de la mansión mientras el cielo se oscurecía, las estrellas se difuminaban en una mancha de luz enfermiza. Asbrough, un pueblo olvidado desde hace mucho tiempo, ahora parecía pulsar con una extraña urgencia. El suelo se estremeció ligeramente bajo los pasos de nadie. El bosque que rodeaba la ciudad comenzó a marchitarse, sus árboles exuberantes, ahora estériles y quebradizos, sus hojas se marchitaban y ennegrecían como consumidos por un fuego invisible. Dentro de la mansión, la cosa, ahora mucho más que una sombra, se movía a través de los pasillos con una gracia depredadora, como si estuviera sintiendo algo nuevo, un llamado. Pasó a través de las puertas podridas, su presencia parpadeando dentro y fuera de la vista, como si apenas pudiera contenerse. Era como si los muros mismos estuvieran tratando de rechazarlo, pero la piedra ya se había fusionado con su esencia. No había vuelta atrás ahora. En el corazón de la ciudad, un profundo estruendo resonó desde debajo de la tierra, bajo y gutural, como el gruñido de una gran bestia que se agita en su sueño. Las calles comenzaron a agrietarse, telarañas hacia afuera desde el epicentro de la mansión. Las grietas se extienden como venas debajo del suelo, llegando hasta el mismo centro de Asbrough. Dentro de la mansión, la presencia estaba ahora en el centro de la casa, el sótano, la fuente de su despertar. La cosa flotaba sobre el círculo de piedra, su forma casi totalmente invisible, como si se estuviera convirtiendo en uno con las sombras mismas. Había encontrado lo que buscaba. A medida que la presencia se alzaba sobre el sótano, la propia habitación parecía tomar una vida propia. Los viejos estantes de madera se rompieron bajo el peso de los recuerdos olvidados, frascos de verduras encurtidas y viejas herramientas que destrozaban como si rechazaran el pasado. Pero la presencia no estaba preocupada por las trivialidades de las cosas terrenales. Se centró en algo mucho más profundo, la puerta.
La piedra no había sido simplemente una llave, el poder era una cerradura. El antiguo pecho no era más que un vaso, su propósito olvidado por mucho tiempo. La puerta debajo de Ashbrough, enterrada bajo siglos de decadencia, había sido sellada hace mucho tiempo. Y esta noche, fue la inauguración. La presencia sintió su forma cambiando. Ya no solo una sombra o una entidad a la deriva a través de las grietas del tiempo, estaba siendo atraído. La cerradura se había vuelto, y en su lugar había un abismo profundo e interminable, un vacío donde algo peor que la muerte esperaba. El suelo debajo de la mansión comenzó a ceder, y un bajo sonido de gemido, casi como un viento que clama a través de 1000 almas rotas, se levantó de las profundidades de la tierra. El aire parecía vibrar, cargado de una intensidad insoportable. La oscuridad dentro de la mansión se movió, arremolinándose y expandiéndose como la apertura de una boca monstruosa. Fuera, la gente que había abandonado Ashbrough años atrás todavía susurró sobre la antigua mansión, todavía sentía el miedo inquebrantable en sus huesos, la sensación de que algo estaba mal con la ciudad. Nunca pudieron explicarlo, pero sabían que se habían ido por una razón. La presencia estaba llegando a ellos, incluso ahora, extendiéndolos, llamándolos, y arrastrándolos hacia atrás, atrayéndolos hacia la maldición que todavía se aferraba a la tierra. La cosa en la mansión ya no estaba sola. La puerta estaba abierta. Y los horrores que habían estado encerrados durante siglos habían comenzado a agitarse. La vieja maldición que había sido atada a Ashbrough era ahora libre, y no habría escapatoria esta vez. La ciudad se caería. Las sombras se movían, y con ellas venía algo mucho más oscuro, una fuerza que no podía ser ignorada, no podía ser olvidada. Y Ashbrough, el pueblo olvidado, nunca volvería a ser el mismo.